Bienvenidos una vez más a Resolviendo la Guía Interactiva de Let's Ani 2. Continuando con el módulo de Ingeniería y Tecnología en la parte 2 de Física, pero antes de continuar con el ejercicio, es importante que sepas que en la descripción del video dejaré un link que va directamente a la página de Ceneval, es decir, los que hacen el Etsani 1, 2 y 3. Esta página obviamente es la 2020, es decir, que es la que deberías estar estudiando, pero sé que mucha gente no la conoce. Entonces, a razón de que muchos no la conocen, pues es importante que sepas lo que estamos haciendo. El Etsani 2, que corresponde a los que van a entrar a la universidad, pues están aquí, ¿no? 1 y 2. Está el de admisión y el de diagnóstico. El de admisión únicamente cuentan con partes de matemáticas y de español, principalmente. Y el de diagnóstico, que es el que estamos haciendo, es algo mucho más específico. Por ejemplo, vienen, creo que son 10 áreas, y sí, 11 áreas. En nuestro caso estamos en el área de ingeniería y tecnología y estamos haciendo la parte de física. Pero si tú vas, por ejemplo, al área de salud, pues hay otra sección para ti. ¿Ok? Son diferentes ejercicios, diferentes temas y demás. Así que una vez habiendo dicho esto, pues entra si gustas ver más información y si no, pues continuamos con el ejercicio. Muy bien, ejercicio número 9, el cual dice lo siguiente. ¿Cuál es la fuerza máxima en newtons que puede sostener un gato hidráulico que soporta en su émbolo menor una fuerza de 15.5 newtons? Considere la razón entre las áreas de 0.003. Y muy bien, este ejercicio en particular corresponde al tema de la prensa hidráulica, la cual puedes encontrar en YouTube, por supuesto, en internet, pero si quieres buscar un libro, yo te recomiendo el Tipens, el cual es muy fácil de entender e ilustrativo. Estará en el capítulo 15 este tema en específico, pero bueno, para este ejercicio en particular nosotros no ocupamos eso. En cambio, te voy a dar yo la introducción. La introducción a este tema, y para poder entender lo que es una prensa hidráulica, pues es muy sencillo realmente. Imaginemos que tenemos este diagrama, ¿no? Este pequeño dibujo. La prensa hidráulica funciona de la siguiente manera. Tú, en un émbolo o un área pequeña, introduces una pequeña fuerza, ¿ok? Y este sistema está unido a través de pues un tubo o básicamente algo donde puede fluir un fluido, en este caso agua, aceite, ¿no? En el caso de la prensa hidráulica, que es un gato hidráulico, pues sí, es básicamente aceite lo que se utiliza. Ok, entonces este fluido fluye obviamente a través del área pequeña y llega a una parte donde está un área mucho más grande. Lo que pasa con este principio en la física es que lo que se hace es introducir una pequeña fuerza que tú puedes hacer, ¿no? Como ser humano, la introduces en un área pequeña y como esto fluye a través de la tubería o el sistema que está conectado, pues llega a un área mucho más grande, produciendo fuerzas tremendamente grandes. Es decir, por ejemplo, en un gato hidráulico o un gato para levantar un carro, que es lo mismo, pues con tu mano terminas levantando un carro, ¿no? ¿Y cuánto pesa un carro? Pues más de 1000 kilos fácil, ¿ok? Entonces lo que quiero decir con esto es que este sistema físico, este principio físico es tremendamente rentable, ya que con poquita fuerza levantas algo muy grande. Y como se dan cuenta en el gato hidráulico, pues introduces la fuerza en un área pequeña y resulta que en un área mucho más grande sale una fuerza mucho más grande. Este principio está regido por esta igualdad. La presión de entrada es igual a la presión de salida. Y como sabemos, la presión de entrada es igual a una fuerza 1 entre un área 1. Obviamente la fuerza de entrada y el área 1 siempre van a ser mucho menores a la fuerza 2 y área 2 que son de salida. ¿Ok? Para que ese principio sea rentable. Pero el principio funciona de igual manera tanto de un lado como del otro. ¿Eh? Si quieren introducir una fuerza muy grande en un área muy grande, está bien, la fuerza va a ser pequeña del otro lado y el área también va a ser pequeña. ¿Ok? O bueno, depende del área como la quieran poner. Pero bueno, en fin. Ahora sí vamos directamente al ejercicio. ¿Ok? Pero antes de eso es importante hacer uno previo. ¿Por qué? Porque este ejercicio no es así como muy directo. En cambio, lo que te estoy proponiendo aquí sí es bastante directo, ¿no? Tienes una fuerza de entrada y tienes un área de entrada y tienes un área de salida. Entonces la pregunta sería, ¿cuánta fuerza generas con esta pequeña fuerza en esta pequeña área? Pues es muy sencillo, ¿no? Es la fuerza 2. Despejas únicamente, como ya tengo aquí, puedes decir que el área 2 pasó de dividir a multiplicar con la fuerza 1 del área 1 y luego sustituyes 50 entre 10 por 50 centímetros cúbicos, perdón, cuadrados que están abajo con centímetros cuadrados que están arriba, pues se eliminan y quedarían únicamente newtons y daría 250 newtons. Este ejercicio no es difícil, pero sirve para ilustrar de qué manera es que está funcionando este principio. Ahora ya que conoces esto, pues ahora sí ya podemos resolver el ejercicio en sí. Y lo que nos dice es que cuál es la fuerza máxima, es decir, el área 2 que puede sostener un gato hidráulico, tal vez si le pones un carro, cuando tú le aplicas una fuerza en el área pequeña de 15.5 newtons. Y ellos no nos dan las áreas, pero nos dan una razón de áreas. ¿Y qué es una razón? Es una división. Es decir, que tomaron el área 1 entre el área 2 y la división de esas áreas dio 0.003. ¿Ok? Ahora bien,
¿Cómo vamos a lidiar con esto? Pues es muy sencillo. Vamos a hacer la división entre el área 1 y el área 2 y luego vamos a darle un valor al F1, a la fuerza 1, y ya con eso quedaría. Es decir, que tenemos esto, ¿no? Esta igualdad es la que siempre va a regir ese sistema. Despejamos la fuerza 1. ¿Por qué la fuerza 1 y no la fuerza 2? Muy bien, porque tenemos que tener la razón, es decir, la división entre el área 1 y el área 2. Y el área 1 está en la parte de abajo. Para que pase a la parte de arriba y tengamos esa razón, pues va a pasar multiplicando. ¿Ok? Ya que la tengas así, yo la separé aquí para que se mire un poco mejor la ilustración. Área 1 entre área 2, ¿ok? Y ya no, sustituyo que va a ser 0.003. Y como queremos la fuerza 2, pues esta relación pues pasaría dividiendo. Entonces la fuerza 2 sería la fuerza 1 entre la relación. Sería 15.5 newtons entre 0.003. Y nos daría 5.166.66 newtons. Por lo tanto, la respuesta, bueno, ya estaba marcada desde hace rato, pero básicamente era la D. ¿Ok? Lo cual tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque no puede ser una fuerza menor. ¿Ok? De hecho, ni siquiera ocupaba hacer el ejercicio porque no podía ser una fuerza menor debido a que estamos hablando del área 2, el área de fuerza máxima. Por lo tanto, la máxima nunca va a ser menor o igual a la que le introduces. ¿Ok? Básicamente es eso. Bueno, con eso ya terminamos el 9. Ejercicio número 10. Calcule el área en metros cuadrados de la superficie que debe tener una prensa hidráulica para que se pueda elevar un auto cuyo peso es de 1500 newtons al aplicarse una fuerza de 90 newtons si el área de la superficie mayor de la prensa hidráulica es igual a 2 metros cuadrados. Evidentemente este ejercicio está íntimamente, porque pertenecen al mismo tema, pues relacionado con el ejercicio número 9. Así que como ya explicamos en el anterior, pues aquí va a ser más directo, ¿no? Tenemos esta relación, evidentemente, que es la que nos va a servir para resolver el ejercicio, y pues básicamente tenemos nuestra área menor y nuestra área mayor, ¿ok? Con nuestra fuerza menor y nuestra fuerza mayor. ¿Ok? En este caso nos están diciendo que encontremos el área pequeña que tenemos que tener para que con 90 newtons nosotros podamos pues levantar un auto de 1500 newtons cuya área en la cual va a estar pegada, es decir, la parte de la prensa que va a levantar, es de 2 metros cuadrados, que evidentemente es un área muy grande. Así que básicamente lo que tenemos que hacer es despejar el área 1 en esta relación. Y para despejar el área 1 está bastante sencillo. Lo que yo haría, pues obviamente es el área 1, por si no ven claramente el despeje, el área 1 está dividiendo, ¿no? Pues pasa multiplicando para el lado derecho. El área 2 está dividiendo, pues pasa multiplicando con el F1, ¿no? Entonces aquí tenemos F1 por área 2. Y luego que el área 1 como quedó con el F2, pues el F2 pasa para abajo. Y así despejas el área 1. Muy sencillo. Ahora ves, una vez que tienes esto, pues únicamente sustituyes 90 newtons por 2 metros cuadrados entre 1500 newtons, newton con newtons te van, y te quedaría 0.12 metros cuadrados. Bastante sencillo el ejercicio, por lo tanto tu respuesta pues B, ¿no? Así que el área que tienes que aplicar con la fuerza es mínima, ¿no? Contra lo que va a salir, que es muchísimo. Este principio, como dije, es mágico, tremendamente hermoso, la verdad. Vamos con el 11. Número 11. Si se tiene 0.5 de un gas ideal confinado a 300 Kelvin de temperatura constante y 1.5 atmósferas de presión, ¿cómo varía el volumen en litros si la presión aumenta a 2 atmósferas? Y bueno, primeramente este ejercicio corresponde al tema que se llama ley del gas ideal, que corresponde a un tema de termodinámica que puedes encontrar en el TIPENS en el capítulo 19. Pero bueno, en principio lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos un gas confinado en un recipiente, ¿ok? Y tenemos al inicio pues 0.5 litros de ese gas. Es un volumen, ¿no? 300 Kelvin de temperatura, que siempre se manejan temperaturas absolutas, así se le llama a los Kelvin, ¿ok? Y a los Rankine, que es otro tipo de temperatura o medición para la temperatura, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? También la presión 1.5 atmósferas, ¿ok? Al inicio. Luego aumenta la presión a 2 atmósferas, la temperatura se mantiene igual y nos preguntan, pues el volumen qué, ¿va a aumentar, va a disminuir o qué va a pasar? Para poder entender ese tema es importante que vayamos a los principios básicos, porque no se vale solo sacar las fórmulas. Te voy a decir de dónde salen las fórmulas. Evidentemente, la ley del gas ideal está regida por una fórmula, la cual es presión por volumen es igual al número de moles, ¿ok? Que también representa la masa, pues, del total de las moléculas que hay aquí. El número de moles, ya saben. Y R, que es una constante, se llama constante del gas ideal, ¿ok? Y una temperatura, ¿ok? Obviamente el número de moles puede cambiar, sí, evidentemente, la constante no, y presión, volumen y temperatura también pueden cambiar. Pero bueno, muchas personas también lo ponen así. PB es igual a RTN. ¿Qué quiere decir esto? Pavo es igual a ratón.
Pavo es igual a ratón y con eso te acuerdas de la fórmula. Pero bueno, eso ya es para cada quien. ¿Ok? Dentro de la ley del gas ideal existen tres fórmulas. Estas que están aquí, ¿no? Presión por volumen es igual a, bueno, presión por volumen inicial es igual a presión por volumen final. Es decir, la 2, ¿no? Presión entre temperatura 1, obviamente, es igual a presión 2 entre temperatura 2. ¿Ok? Y finalmente, volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2. Cada una tiene un nombre, ¿no? Ley de Boyle, ley de Gay-Lussac y ley de Charles. Probablemente no los pronuncié bien, pero en fin. En este momento no vamos a usar ninguna de esas y te voy a decir de dónde salen de una manera súper sencilla. Así que no te preocupes, simplemente es información extra, ¿ok? Ahora bien, cuando tú tienes la temperatura constante, se aplica esta fórmula. Cuando tú tienes el volumen constante, se aplica esta fórmula. Y cuando tienes la presión constante, se aplica esta fórmula. Si te das cuenta, lo que está pasando aquí es que la temperatura no aparece porque se mantuvo constante, ¿ok? Es básicamente eso, por eso no aparece en la ecuación, ¿ok? Ahora, para entender este sistema es bien fácil. Lo que pasa, o lo que tiene que pasar es lo siguiente. Tú pasas la presión, volumen y temperatura del lado izquierdo y dejas R y N del otro lado. ¿Por qué? Porque lo que estás imaginando es lo siguiente, que tienes un recipiente en el cual tu gas está confinado. Por lo tanto, el número de moles nunca va a cambiar. Es decir, la masa o número de partículas nunca va a cambiar. Entonces se vuelve una constante, si nunca cambia. Y obviamente la R, que es la R, la constante del gas ideal, pues tampoco cambia. Por lo tanto, los únicos tres parámetros que pueden cambiar son la presión, volumen y temperatura. ¿Ok? Dentro de este recipiente. Ahora bien, tú tienes un estado inicial y un estado final. ¿Ok? Como R y N son constantes, pues lo único que te queda es poner esta fórmula. El estado inicial es el uno y el estado final es el otro. ¿Ok? Ya sabes, presión, volumen arriba y temperatura abajo. ¿Ok? Cuando tú tienes la temperatura constante, la temperatura desaparece y te queda PV es igual a PV, ¿no? Es la primera fórmula. Cuando tienes el volumen constante, solo te queda P1 entre T1, que es igual a P2 entre T2, y te queda la segunda fórmula, ¿no? ¿Ok? Y finalmente, si tienes la presión constante, la presión desaparece porque si es constante, presión entre presión, cuando pasas para acá dividiendo, o que fue lo que pasó con cada una de las variables, pues desaparecen. Básicamente, a raíz de esta fórmula y esta relación súper sencilla que viene de esta fórmula, pues salen todas estas tres. Es súper sencillo, ¿no? Y básicamente no te ocupas acordar de ninguna otra más que de esta, la que está aquí en medio, que va a ser súper sencilla. Una vez que ya sabes esto, pues vamos directamente a resolver el ejercicio, ¿no? Tienes un estado inicial, que son estos, y va a pasar a un estado final, que son estos. ¿Ok? P1, obviamente, todo lo que tiene el 1, P1, B1 y T1 van a ser el estado inicial y el 2, pues sabes que el final, ¿no? Ok, ya que tienes esto, pues vas a despejar para poder tener el volumen 2 despejado, pero antes de eso, como la temperatura no cambió, pues la pones como una constante y la puedes eliminar. Por lo tanto, te queda esta fórmula, ¿no? Yo en este caso aquí la puse, pero igual ya ven cómo se elimina 300 entre 300. ¿Por qué? Porque pasas de 300 para acá multiplicando hacia arriba, el que está de este lado derecho, pásalo para el lado izquierdo. ¿Y qué te va a quedar? 300 entre 300 es 1, por eso, por si no te había quedado claro. Entonces básicamente tienes lo siguiente, 1.5 por 0.5 te da 0.5 atmósferas, 0.75, perdón, atmósferas por litro, y 2 atmósferas por el volumen te da 2 atmósferas por volumen. Este es el volumen 2. Entonces, dejando el volumen 2, te queda 0.75 litro o atmósfera al litro entre 2 atmósferas. Atmósfera con atmósfera se va y te queda únicamente litros. Por lo tanto, el volumen que te queda es 0.375. Por lo tanto, es la respuesta A. ¿Ok? ¿Y tiene sentido? Sí, sí tiene sentido. ¿Por qué? Tú tienes este recipiente, ¿ok? Y ese recipiente, bueno, también se podía expandir el volumen y demás, pero claramente, si tu temperatura no aumenta y tienes una presión que va a aumentar la presión, ¿ok? Si quieres aumentar la presión sin aumentar la temperatura, lo que tiene que hacer es reducir el volumen. Al momento de reducir el volumen, lo que pasa es que hay menos espacio entre las moléculas, chocan más y por lo tanto genera más presión, ¿ok? Eso es lo que está pasando. Ahora bien, otra forma de aumentar la presión sin aumentar el volumen es aumentando la temperatura. Si aumentas la temperatura, la energía cinética de las moléculas empiezan crece, se mueve más rápido porque la energía cinética obviamente es la velocidad. Tiene que ver con la velocidad, mejor dicho, y aumenta un montón, ok, y por ende aumenta la presión a raíz de que el volumen no aumentó.
Son diferentes estados, diferentes fórmulas y formas de ver las cosas, pero bueno, en este caso el volumen tiene que disminuir y por lo tanto la respuesta es 0.375 litros. Número 12. Si 500 gramos de aceite ocupan un volumen de 0.546 metros cúbicos, ¿cuál es la densidad del aceite? Y bueno, este ejercicio corresponde al tema de la densidad, que puedes encontrar en el Tippens del capítulo 15. ¿Ok? Pero realmente es un tema muy sencillo, ya que la densidad se define como la relación que existe entre la masa y el volumen, es decir, cuánta masa hay en cierto volumen o cuánto cabe en cierto volumen. Normalmente sus unidades son de kilogramo entre metro cúbico, pero también pueden estar dados entre gramo entre centímetro cúbico. De hecho, la densidad más conocida del mundo probablemente sea esta, ¿no? ¿Cuántos kilogramos hay en un metro cúbico de agua? Pues básicamente 1000 kilogramos. ¿Ok? También es un gramo entre centímetro cúbico. Creo que es la más conocida y la que todo el mundo recuerda, más que el aceite u otras, ¿no? Ahora bien, en este ejercicio, pues tenemos dos sopas. O lo dejamos en gramos sobre centímetro cúbico o lo ponemos en kilogramos. Y pues yo lo voy a dejar en kilogramos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las respuestas están dadas en kilogramos. Ni más ni menos. ¿Ok? Entonces tenemos 500 gramos de aceite, pues hay que convertirlo a kilogramos. Para esto, pues tenemos la equivalencia de que un kilogramo equivale a 1000 gramos. Entonces gramos van abajo para que se elimine gramo con gramo. Entonces quedaría 500 por 1 entre 1000 y daría 0.5 kilogramos. ¿Ok? Lo cual tiene todo el sentido del mundo. Muy bien, ahora ya puedes aplicar la fórmula directamente. 0.5 kilogramos entre 0.546 metros cúbicos y esto va a dar una densidad de 0.9157 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Ok? Y básicamente, pues la respuesta ¿cuál es? Viene siendo A. Y con eso terminamos el ejercicio número 2. Número 13. Si la fuerza electrostática entre dos cargas situadas a una distancia r es igual a 10 newtons, ¿cuál debe ser la distancia entre las cargas para que la fuerza de atracción sea de 40 newtons? Y bueno, primero que nada, pues como siempre, ¿no? Este tema corresponde a la ley de Coulomb, que puedes encontrar en el Tippens del capítulo 23. Evidentemente estará en el tema de electromagnetismo. Y bueno, básicamente esa ley está regida por esta fórmula, ¿no? Donde dice que la fuerza entre dos cargas está dada por una constante universal, ¿ok? Por la carga 1 por la carga 2 entre el radio al cuadrado, es decir, la distancia al cuadrado, ¿ok? Muy bien. Para poder explicar este tema es importante pues esquematizarlo un poco, ¿no? Y qué mejor manera que con un dibujito. Ok, en principio las cargas que son iguales, es decir, por ejemplo, carga positiva con carga positiva se repelen. Es decir, que no quieren estar juntas. Por lo tanto, la fuerza que salga de utilizar esta fórmula será negativa. Es decir, pues se están repeliendo. Es decir, tanto positiva como negativa con negativa no se quieren. Las únicas cargas que se quieren son positiva con negativa o viceversa, ¿no? Esa sería una fuerza de atracción. Una vez habiendo dicho esto, pues también hay que poner dos principios, ¿no? La atracción va a ser más fuerte mientras más cerca se esté, ¿no? En la distancia entre las cargas. Y también la atracción va a ser más débil mientras más lejos esté. Es decir, por ende, ¿no? Ok, muy bien. En principio tenemos lo siguiente, dos cargas, una positiva y una negativa, ¿no? Y dicen que está situada, cuando la fuerza es de 10 newton, está situada a una distancia igual a R. ¿Ok? No es esta R de aquí, simplemente es una R. Puede ser una X, puede ser lo que sea, no importa. Simplemente es una distancia. ¿Ok? Ahora nos dicen, tenemos tenemos otras, las mismas partículas, pero ahora están con una fuerza de 40 newtons. Entonces la distancia, ¿cuánto es? Y de hecho las respuestas están dadas en términos de R. ¿Ok? La distancia se acortó, sí. ¿Por qué? Porque sabemos que si aumentó la fuerza, la distancia tiene que ser menor. Mientras más cerca estén, más fuerza hay. Por lo tanto, podemos descartar tanto C como D. Pero bueno, vamos a resolverlo de una manera que se pueda entender. Tenemos nuestra fórmula aquí, ¿no? Esta fórmula nos dice que 10 newtons es igual a la constante por la K1 por la K2 entre la distancia al cuadrado. ¿Ok? Y también tenemos la parte 2. 40 newtons es igual a la K, ¿ok? Por K1 por K2 entre este cuadrado. En principio, uno pudiera suponer lo siguiente. Pudiera suponer que como la fuerza aumentó 40, es decir, que aumentó por 4, 10 por 4 es igual a 40, pues abajo a lo mejor la distancia se redujo en 4, ¿no? Como sugiere A. Pero ¿es eso cierto? ¿Será o no será? ¿O será 2? Bueno, para eso vamos a explicar y vamos a poner esta pequeña relación. Sabemos que la fuerza es inversamente proporcional a la distancia, en este caso R. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú tienes una igualdad, es decir, una ecuación, y tienes, por ejemplo, la fuerza es directamente proporcional al tamaño de las cargas, pero inversamente proporcional al radio. ¿Por qué? Porque está en la parte de abajo. Es decir, y tiene todo el sentido del mundo. Por ejemplo, si la distancia disminuye, aumenta la fuerza, ya lo sabíamos. Entonces, cuando una decrece, la otra aumenta. Si la fuerza disminuye, es decir,
que la distancia se está haciendo más grande. A eso se le llama inversamente proporcional. ¿Ok? Entonces tenemos lo siguiente. Aumenta la fuerza, disminuye el radio, es decir, que está más cerca. Cuando pasa esto, cuando tú multiplicas por un factor, es decir, en este caso 4, pero puede ser 5 o 6, la fuerza, acá pasa algo. ¿Sabes qué pasa? Se divide. Se divide porque está decreciendo. Si de un lado aumentas, si de un lado le sumas, del otro le restas. Pero de este lado lo estás multiplicando, es decir, por 4, de este lado le divides. ¿Entre 4? Bueno, eso es una buena pregunta, ¿ok? Veamos, esto es una relación inversamente proporcional entre la fuerza y el radio. Esta igualdad no importa, ¿eh? Simplemente es para ponerlo como una relación de momento para explicar esto. Ahora tenemos una relación donde la fuerza y el radio están relacionados, pero bueno, el radio es al cuadrado. ¿Qué pasa con este tipo de ejemplos? Evidentemente, si la fuerza aumenta, el radio también tiene que disminuir. Por lo tanto, hay una multiplicación y una división. Pero ¿qué pasa? En la primera parte tenemos lo siguiente. La fuerza aumentó en 4. Cuando la relación no está al cuadrado, pues evidentemente el radio se va a dividir entre 4. Pero cuando uno tiene que el 4 por el que se multiplicó tiene un radio al cuadrado, ahora en vez de dividirse, pues bueno, para poder sacar el radio, evidentemente, para poder despejarlo, el radio, para dejarlo solo, igual que en la parte de arriba, será R, pues que está con un cuadrado, pues pasa con una raíz. Raíz de 4 es igual a 2. Por lo tanto, la división, en principio, que parecía ser 4, no va a ser 4, va a ser 2. ¿Ok? Entonces, tu respuesta correcta va a ser B, R entre 2. ¿Por qué? Porque la fuerza está inversamente, no, es inversamente proporcional, o el radio es inversamente proporcional a la fuerza, ¿no? Ok, están relacionados inversamente proporcional. Es decir, que sí es cierto, cuando uno multiplicas, el otro lo divides, pero como está al cuadrado, a este tienes que encontrar realmente el factor por el que se va a dividir. Y en este caso no era 4, era un 2. ¿Por qué? Porque r al cuadrado es 4, pero cuando despejas el r, pues es igual a 2. Y básicamente esa es la respuesta, ¿no? No sé si entendieron o no entendieron, pero trataré de hacer estos ejercicios uno por uno para expandirlos lo más posible, haciendo más ejercicios, tratando de expandir más el tema, pero en otra serie de videos. De momento así lo vamos a dejar, espero lo hayas entendido. Si tienes alguna duda, no te preocupes, puedes preguntarme en los comentarios, a todo el mundo le respondo. Vamos al número 14. Número 14. El voltaje total aplicado al circuito de la figura es de 12 volts y las resistencias R1, R2 y R3 son de 5, 3 y 8 respectivamente. La pregunta es, ¿cuál es la resistencia equivalente del circuito en ohms? Y bueno, este ejercicio corresponde al tema de circuitos que lo puedes encontrar en el Tipens del capítulo 28. Y básicamente el circuito que tenemos es el siguiente. Pero antes de comenzar es necesario explicar algo acerca de lo que estamos a punto de resolver. Bueno, el circuito consta de aquí una fuente de poder que no nos importa, simplemente nos importan las resistencias 1, 2 y 3. Cuando vienen este tipo de resistencias las puedes combinar las tres en una sola, pero para eso hay que saber cómo combinar. ¿Ok? El valor de cada resistencia está dado en ohms, pero bueno, de momento eso no importa mucho. ¿Ok? Así que vamos a resolverlo. Y para resolverlo es importante que sepas lo siguiente. En un circuito hay dos tipos de resistencias o hay dos formas de acomodarlas. Las que están en paralelo, es decir, como esta, como en la primera, una al lado de la otra, obviamente apuntando en forma vertical. ¿Ok? Esa se llama paralelo y la forma de sumar estas dos, pero también pueden sumar más, es 1 entre resistencia equivalente, es decir, la equivalente es la suma de las dos, es igual a 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2. Sí, así como está. ¿Ok? Ahorita vamos a hacer el ejercicio y vamos a darnos cuenta qué onda con esto, pero de momento apunten la fórmula, ¿no? Y la segunda fórmula es la más fácil. Cuando tienes resistencias en serie, es decir, que pasan por la misma línea, pues solo sumas 1 y 2, o 3 y 4, o lo que tú quieras, ¿no? El valor de 1 más el valor de 2. Esto evidentemente, como dije, no se limita a 2. Puedes sumar 3, 4, 5, 6, las que tú quieras. Solo asegúrate de utilizar la fórmula correcta y de la manera correcta. ¿Ok? Ya sabemos esto, ya apuntaste las fórmulas, pues vamos a resolver el ejercicio. El ejercicio básicamente tenemos esto, ¿no? ¿Qué hay que atacar primero? Primero te digo que no puedes atacar 1 y 2 al mismo tiempo. Si tienes paralelas, paralelas rigen sobre series. O sea, me refiero, estas que están en paralelo, como están pegadas, se suman primero. Y ya después sumas con la que va a estar acá. Sin embargo, si R aquí justo enfrente tuviera, bueno, arribita tuviera un RX, lo que tú quieras, primero sumarías las que están en serie y después las que están en paralelo. ¿Ok? Hay que tener cuidado con eso, pero de momento van a ser las que están en paralelo. ¿Ok? Muy bien. Como ya sabes que son en paralelo las que tienes que resolver, pues utiliza la fórmula de paralelo. Para eso tienes que R2 y R3 valen 3 y 8, ¿ok? Entonces las metes ahí. Quedaría 1 entre resistencia equivalente es igual a 1 entre 3 más 1 entre 8. Muy bien, esto lo resuelves como lo típico, ¿no?
¿Cómo se resuelve una fracción? Pues 1 por 8 da un 8, 3 por 1 da un 3 y 3 por 8 lo pones abajo y da 3 por 8. Muy bien, esto resolviéndolo daría 3 más, 8 más 3, 11 y 3 por 8 pues 24. Evidentemente esto no lo puedes dejar así. Para que sea una forma correcta, pues lo inviertes, es decir, pasas el equivalente para arriba y por lo tanto el 24 lo pasas para arriba y el 11 lo pasas para abajo. Como se resuelve una inversa, ¿no? Entonces tu respuesta correcta es de 24 entre 11 ohms. Ahora bien, el circuito se redujo a esto. Tienes tu R1 y tienes tu resistencia equivalente, ¿ok? Que vale 24 entre 11. ¿Esto está en serie, sí o no? Sí, evidentemente está en serio, por lo tanto solo tienes que sumar 1 con equivalente y tienes lo siguiente. Yo le voy a poner resistencia total, pero normalmente se le llama resistencia equivalente. Es decir, que a la primera que tengo aquí, resistencia equivalente 24 entre 11, le puede haber puesto resistencia equivalente 1 y a esta en vez de resistencia total, resistencia equivalente total o algo así, ¿no? Pero de momento sí lo dejo, no importa. Entonces sería la 1 más la equivalente, 5, que vale la 1, ok, 5 ohms, más 24 entre 11. Yo aquí puedo sumar, si tengo mi calculadora, pues evidentemente hago la división bien rápida y le sumo el 5. Sin embargo, en este caso yo decidí hacerlo o sea, con suma de fracciones, que sería 5 por 11, ok, más 24 por 1 entre 1 por 11. Y te daría 79 entre 11, pero eso básicamente en números enteros y decimales sería 7.18. Por lo tanto, tu respuesta correcta evidentemente es B. Número 15. De acuerdo con el circuito, ¿cuál es la corriente total en amperes que entrega la fuente de voltaje? Evidentemente este ejercicio está ligado con el tema anterior, que es circuitos, así que no voy a profundizar en eso y vamos directamente a resolverlo, ¿ok? Y bueno, tenemos aquí nuestro circuito, el cual tiene 10 de fuente de poder, es decir, 10 de voltaje. Muy bien, luego tenemos aquí dos resistencias, 50 ohms y 40 ohms. Ok, nos viene a determinar la corriente total, es decir, la corriente que pasa por aquí. ¿Saben cómo se determina eso? Bueno, se determina a través de esta fórmula. Se dice que el voltaje que está en un circuito es igual a la intensidad de la corriente por las resistencias. Evidentemente estamos hablando de la resistencia total. Ok, en nuestro caso queremos la intensidad, es decir, que únicamente despejando la intensidad de la corriente, ok, que es Coulomb sobre tiempo, pero bueno, eso es otro tema que no vamos a tocar, es igual al voltaje entre la resistencia. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que encontrar. Ahora bien, en un principio se puede determinar cuando tiene la resistencia así, pues no, básicamente no, no al nivel que estamos tratando de resolverlo. Ya en la universidad lo van a resolver y les van a explicar cómo encontrar el amperaje que está pasando por cada resistencia al tiempo que está funcionando ese circuito. Pero de momento lo que vamos a hacer nosotros, y es lo importante aquí, es combinar estas dos resistencias para que sea un circuito súper sencillo y únicamente sea voltaje, resistencia y obtengamos la intensidad. Así que si les parece, continuemos, ¿no? Evidentemente esto es una resistencia en paralelo, por lo tanto se resuelve de la siguiente manera, ¿no? Como ya hemos visto, 1 entre 50 más 1 entre 40 es igual a la resistencia total o equivalente. Entonces, haciendo la respectiva suma de fracciones, o si tienes tu calculadora, evidentemente lo puedes usar, ¿no? Sería 1 por 40, aquí está, ¿no? Más 1 por 50, aquí está, entre 50 por 40. Esto nos daría 9 entre 200, ¿ok? Es igual a 1 entre la resistencia equivalente. Despejando, la resistencia equivalente, o más bien haciendo la inversa, es igual a 200 entre 9, y eso da 22.22 ohms. Ok, ya tienes tu resistencia equivalente, es decir, la total, y también tienes tu voltaje. Por lo tanto, únicamente ya, pues, solo sustituyes, ¿no? 10 volts entre 22.22 ohms, y eso te va a dar 9 entre 20 amperes. Súper sencillo, eso te va a dar en decimales 0.45 amperes. Por lo tanto, tu respuesta correcta es B. Ejercicio número 16. En general, los metales son buenos conductores de la electricidad y tenemos cuatro opciones, empezando por sus propiedades físicas. Y bueno, primero que nada, hay que desmentir esto, porque cuando nos referimos a las propiedades físicas de un material, nos referimos, por ejemplo, a propiedades evidentes como la dureza, la elasticidad, el punto de fusión o el punto de ebullición. Esas son las propiedades físicas. Por ejemplo, tú tomas un objeto en tu casa y puedes checar qué tan duro es, qué tan elástico es, el punto de fusión, por ejemplo, del agua, ¿no? O el punto de ebullición del agua. Por ejemplo, el punto de fusión del agua, ¿cuánto es? 0 grados centígrados. El de ebullición, cuando evapora, son 100 grados centígrados. Eso son las propiedades físicas. ¿Ok? Las propiedades electrónicas son otras cosas. Y evidentemente, cuando hablamos de conducción, de electricidad, hablamos de propiedades electrónicas. ¿Por qué? Porque si recordamos bien, los electrones son los que producen la electricidad, es decir, el movimiento de electrones es la electricidad, ¿ok? Así que la respuesta A no es correcta. La B dice, ser resistentes al calor. Pues bueno,
ser resistentes al calor, eso es una cuestión debatible. ¿Por qué? Por ejemplo, muchos materiales pueden ser resistentes al calor, ¿ok? Y eso no los hace buenos conductores de electricidad, ¿ok? Pero si nos referimos exactamente a, por ejemplo, resistencias de este tipo que tenemos aquí, las cuales permiten calentar el agua, si eso se refiere a la B, que supongo que no sé si se refiere a eso, pero suponiendo que el caso más cercano sea ese, tampoco, porque lo que pasa en este tipo de resistencias, ¿saben por qué se calienta la resistencia y por ende calientas el agua? Lo que pasa es que aquí hay flujo de electrones que vienen directamente de la pared donde está el enchufe. Hay flujos de electrones. Este pedazo de metal de aquí es tan grande la resistencia que lo que hace es que chocan un montón de electrones con los átomos y por eso se calienta demasiado pues este metal y por eso calienta el agua. Básicamente los electrones producen el calor, no la resistencia al calor produce electrones, por eso B queda totalmente descartada. Vamos con C. Ser sensibles a los campos magnéticos. Bueno, es un tema también parecido, aunque pensaría uno que pudiera tener que ver, pero no. ¿Por qué? Si bien es cierto, los campos magnéticos se producen de muchas maneras, bueno, realmente solo de una, pero están en muchos lados. ¿Saben cómo se produce un campo magnético y por qué el campo magnético no produce electricidad? O no es que significa que sean buenos conductores, eh, o sea, esa es su razón por cuál son buenos conductores. Básicamente el campo magnético se produce a través de los movimientos de los electrones. ¿Ok? Un electrón producirá un campo magnético o un conjunto de electrones. ¿Ok? Y también dependiendo de la orientación de donde estén estos. Por eso es que hay campos magnéticos como norte y sur, ¿no? O sea, que están en diferentes direcciones, como es un imán, ¿no? Algunos se pegan, otros no. ¿Ok? A eso se refiere el campo magnético, pero no, nada que ver. O sea, tiene que ver mucho, pero no es la respuesta. Más que nada, y aquí es donde está el meollo del asunto, de tener pocos electrones en la última órbita de sus átomos, la respuesta es parcialmente sí. Obviamente es D, pero ¿a qué se debe esto? Bueno, básicamente lo que tenemos y por qué los metales son buenos conductores de electricidad es porque los metales tienen un montón de electrones. Es decir, si checan su tabla periódica, primero que nada tenemos del lado izquierdo un montón de elementos, ¿no? Esos elementos no son metales. Y si vamos muy a la derecha, tenemos otros elementos que tampoco son metales. Tenemos gases, el nitrógeno, el carbono, etcétera, ¿no? Pero los que están en medio son todos los metales, ¿no? Los de transición y los que no son de transición. Estos elementos se caracterizan por tener un montón de electrones, ¿ok? Y finalmente cuando llegan y empiezan a llenar un montón de electrones alrededor de ellos, en las últimas capas dejan un par de electrones que están separados de los demás, ¿ok? Tienen muchísimos y esos electrones son bien fáciles de tumbar. Les avientas un poco de luz y ya los electrones salen volando. ¿Ok? Básicamente por eso el cobre, el oro, la plata son buenos conductores de la electricidad. ¿Por qué? Porque tienen un montón de electrones que te van a aventar para afuera. Esa es la respuesta correcta, no porque tener pocos electrones en la última órbita de sus átomos. Por ejemplo, chequen al carbono. El carbono tiene menos electrones, pero eso no significa que lo va a ser buen conductor. De hecho, el carbono no conduce electricidad, es decir, el grafito que tienen en sus lápices, ¿no? Aunque no es de todo cierto. De hecho, como es la última pregunta, voy a profundizar un poco en ello. El carbono sí puede conducir electricidad, pero solo el grafeno, ¿ok? El grafeno sí conduce eso. Hay una razón, pero no voy a profundizar. En eso sí no profundizaré, ¿ok? Se me trabó la lengua, perdón. Y bueno, pero precisamente, bueno, la D va a ser la respuesta correcta. Hay muchas razones por las cuales los metales son buenos conductores de electricidad, pero en este momento, como no están en la universidad todavía, pero espero que lo estén, en la universidad lo van a ver en sus clases de química. Y la respuesta, de hecho, es muy sencilla. Ok, cuando estén en la universidad me avisan. Y cuando esté en la universidad, yo me voy a poner a dejar de hacer videos de Let's y por fin voy a ponerme a trabajar en temas de química, de matemáticas, de física, etcétera, ¿no? De hecho, lo que yo planeo, y lo voy a adelantar en esta parte para los que sí se quedaron, lo que planeo hacer con este canal, pero realmente no sé, es que cuando termine la parte de Let's van a entrar a la universidad muchísimos. Espero que sean la mayoría de este canal, ¿no? Y ya que entren, van a ocupar ayuda en química, biología, matemáticas bueno, y demás, ¿no? Y física. Entonces, cuando ocupen ayuda, pues voy a estar yo aquí en el canal, pues para que cuando tengan ejercicios, por ejemplo, si les dejan de tarea, como yo ya vi todo eso, va a ser bien fácil que yo lo haga o que tenga amigos que sí lo hicieron, ¿no? Entonces, su tarea va a ser bien papita. O sea, básicamente van a tener aquí un solucionador de tareas mientras ustedes van a pasar un poquillo relax. Porque yo tengo una filosofía acerca de la universidad, ¿ok? Y es una etapa muy bonita para ustedes y para todo el que la pase.
y tienen que disfrutarla. Y la verdad es que luego vivir estresado porque no le entiendes algo, porque los profesores no te explicaron o porque a ti te valió queso en la clase, que a mí muchas veces me valió queso, pero créeme que la universidad no es tan difícil en esos temas y para eso vamos a estar aquí cuando ocupen ayuda. Así que sin más preámbulo, pues con esto termino el video y nos vemos en la siguiente parte que va a ser la parte número 3 de los ejercicios de, obviamente, ingenierías y tecnología, parte de física.